Hello students and welcome to our English lesson. Today we are going to revise how to do past simple sentences using regular and irregular verbs. Let's see some examples. Imagine a group of people who went on holiday to England last year. These people said these sentences. Number 1, I loved it. Me encantó. Number 2, we visited the castle. Visitamos el castillo. Number 3, we climbed to the top. Subimos a lo alto. Number 4, we walked along the road. Caminamos por la carretera. Number 5, she wanted to stop. Ella quería parar. Number 6, I went last year. Fui el año pasado. Number 7, they spoke in English. Ellos hablaban inglés. Number 8, we bought souvenirs there. Compramos regalos allí. Number 9, we ate really well. Comimos muy bien. Number 10, I always understood them. Yo siempre les entendí. And number 11, we saw concerts and shows. Vimos conciertos y espectáculos. Si os dais cuenta, las oraciones de la 1 a la 5 tienen los verbos resaltados en verde, son verbos regulares. Todos terminan en ed cuando se hace en pasado. Mientras que las oraciones 6 a la 11 llevan verbos irregulares. El infinitivo y el pasado tienen formas distintas. Veamos cómo se hacen el pasado de los verbos regulares. Usually, most verbs only need ed at the end, so walk becomes walked, want becomes wanted, need becomes needed. But verbs that end in E just need D at the end. So decide becomes decided, phone, phoned, arrive, arrived. When the verb ends in a consonant plus Y, we take away the Y and add IED. So study becomes studied, cry becomes cried, try becomes tried. And finally, for those verbs that end in one vowel, like stop ends in one vowel O, and one consonant, P, we double the consonant and add ed. So we double the P here and put ed. Stop becomes stopped. Chat, vowel consonant, becomes chatted. Jog, vowel consonant, becomes jogged. Now let's have a look at irregular verbs. As I said before, the past simple is completely different to the infinitive, and we have to memorize these words here. Now let's see how can we make affirmative sentences in the past simple. Let's see some examples. Number 1, ayer me compré una camiseta. Yesterday I bought a t-shirt. We can also say I bought a t-shirt yesterday. Number 2, la semana pasada mi hermano se casó. We can say last week my brother got married, or my brother got married last week. 3, los alumnos dibujaron una casa. The students drew a house. 4, Real Madrid le ganó al Celta. Real Madrid beat Celta. Number 5, los alumnos entendieron la lección. The students understood the lesson. Aquí tenéis una serie de expresiones de tiempo que suelen aparecer en las frases de pasado, como por ejemplo last week, last year, last month, también yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, o 3 days ago, 4 years ago, some minutes ago. Una consideración sobre la palabra ago. Ago significa hace. Por ejemplo, 3 days ago, hace 3 días. 4 years ago, hace 4 años. Some minutes ago, hace unos minutos. Fijaros que ago va siempre al final de la oración. Luego, si yo quiero expresar la oración, estuve en Nueva York hace 4 años, tengo que decir I was in New York 4 years ago. Now let's see some negative sentences in the past simple. Example number 1. Ayer no me compré una camiseta.
Yesterday I didn't buy a t-shirt, or I didn't buy a t-shirt yesterday. 2. La semana pasada mi hermano no se casó. Last week my brother didn't get married, or my brother didn't get married last week. 3. Los alumnos no dibujaron una casa. The students didn't draw a house. 4. Real Madrid no le ganó al Celta. Real Madrid didn't beat Celta. And 5. Los alumnos no entendieron la lección. The students didn't understand the lesson. Os llamó la atención de que en las negaciones no tenemos que usar el verbo en forma de pasado. Simplemente incluimos did not, que se contrae en didn't, y le ponemos después el infinitivo. Entonces, por ejemplo, diríamos didn't buy, didn't get married, didn't draw, didn't beat, or didn't understand. Now let's see how to make questions using the past simple. Todas las oraciones que vamos a ver aquí llevan al principio did, van seguidas de un sujeto, luego un verbo en infinitivo y después el resto de la oración. Veamos unos ejemplos. ¿Te compraste una camiseta ayer? Did you buy a t-shirt yesterday? La respuesta puede ser yes I did, no I didn't. ¿Tu hermano se casó la semana pasada? Did your brother get married last week? La respuesta puede ser yes he did, no he didn't. ¿Los alumnos dibujaron una casa? Did the students draw a house? Yes, they did. No, they didn't. ¿El Real Madrid le ganó al Celta? Did Real Madrid beat Celta? Yes, they did. No, they didn't. ¿Los alumnos entendieron la lección? Did the students understand the lesson? Yes, they did. No, they didn't. Daros cuenta de que todas las oraciones empiezan por did. Después va seguida del sujeto. You, your brother, the students, Real Madrid, o the students otra vez. Y finalmente tenemos el verbo en infinitivo, porque el pasado ya recae en la partícula did. Entonces tenemos buy, get married, draw, beat y understand. Y finalmente el resto de la oración. Bien, para terminar, veamos una serie de preguntas en pasado simple que son aquellas que empiezan por partículas como what, qué, why, por qué, where, dónde, how, cómo, etc. Estas preguntas necesitan estas partículas para tener sentido, pero luego el resto de la oración pues sigue la misma estructura que hemos visto en el apartado anterior. Llevamos did, que es el que lleva todo el peso del pasado simple de la oración, el sujeto, el verbo en infinitivo y el resto de la oración. Veamos unos ejemplos. Number 1. ¿Qué te compraste ayer? What did you buy yesterday? I bought a t-shirt. Number 2. ¿Dónde se casó tu hermano la semana pasada? Where did your brother get married last week? He got married in St. Peter's Church. Number 3. ¿Por qué los alumnos dibujaron una casa? Why did the students draw a house? Because the teacher asked them to do it. Porque su profesor se lo pidió. 4. ¿Cuántos goles marcó el Real Madrid? How many goals did Real Madrid score? They scored 2 goals. Muy bien, chicos, pues este es el final de nuestra clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye.